Señor, ábranla ahí donde hicimos la lectura, en Efesios capítulo 5. Lo leímos porque es parte del contexto de la predicación de esta tarde. Todo lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5, en todo el capítulo 5, ese es el contexto general de la enseñanza central que está en el versículo 18. La enseñanza central que está en el versículo 18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y eso es lo que vamos a estar platicando en esta ocasión. Les voy a hacer una pregunta, ¿vivimos en la era del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo se nombra desde Génesis 1, siempre ha existido, pero ¿vivimos hoy en la era del Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo hoy se mueve de una manera más completa en las personas, de una manera permanente en las personas, pero no es cosa de hoy. ¿Es desde cuándo? Desde que se fue el Señor y envió al Consolador. Lo vimos en una predicación anterior, cuando prediqué de Juan 14, donde Jesús les dice: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes. Él estará en vosotros, ¿se acuerdan? Entonces el Señor lo anunció, y cuando Jesús asciende a los cielos, viene 50 días después de la Pascua, el día del Pentecostés, mientras celebraban esa fiesta, ¿qué sucede? Que viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. Así es que estamos en la era del Espíritu Santo, sí, pero no es de ahora, como se quiere mencionar, ¿no? Hoy en día se le da al Espíritu Santo como un énfasis demasiado pronunciado, y que nos hace parecer que esto es como una ola de esas modas que vienen y van, ¿no? Ese énfasis desmedido que se le da al Espíritu Santo, y que contrario a lo esperado, ata de manos al Espíritu Santo, le quita el protagonismo al Espíritu Santo. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque las iglesias le quieren dar mayor énfasis al Espíritu Santo sin saber que con ello le están quitando protagonismo. Porque ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Lo vimos en la predicación de Juan 14. Llevarnos a Cristo, glorificar a Cristo, que Cristo sea glorificado en la iglesia. El trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Así es que cuando la iglesia está glorificando a Cristo, viviendo para Cristo, sirviendo a Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo bien su labor. Pero hoy en día las iglesias quieren darle demasiado protagonismo al Espíritu Santo, y con ello están limitándolo, le están quitando protagonismo, porque han malinterpretado sus acciones y propósitos. Qué terrible, ¿no? Que estando en la era del Espíritu Santo, hoy en día le quieran dar un énfasis que hace que el Espíritu Santo pierda protagonismo, cuando debería estar presente su acción dentro de la iglesia. Se cree que el Espíritu Santo está para emocionarnos, para darnos experiencias, para llevarnos a, ¿cómo se dice? No, se cree que el Espíritu Santo está, hablar en lenguas, dijiste, para hablar en lenguas, o para que recibamos manifestaciones, o para que nos ayude a hacer milagros, cuando todo eso es cierto, pero son cosas que no debemos de buscar, son señales que siguen a los que creen. El énfasis no está ahí. El énfasis no debe estar ahí. Entonces, ¿en dónde? Cuando el Espíritu Santo es protagonista, decíamos, Cristo es glorificado en la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo logra transformar a los creyentes en vasos útiles que sirven a Dios. ¿Qué les parece si hoy seguimos consolidando ese buen entendimiento acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo a través de estudiar este versículo, el versículo 18. Estudiándolo este versículo vamos a poder tener una concepción más clara, más equilibrada
de cuál es la razón, cuál es para que descifremos qué significa ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Vamos a contestar en esta ocasión 3 preguntas, ayudados de este versículo 18. Vamos a contestar a la pregunta, ¿qué es la llenura del Espíritu? Número 2, segunda pregunta, ¿cómo se obtiene la llenura del Espíritu? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? ¿Ok? Vamos con la primera pregunta, ¿qué es la llenura del Espíritu? Muy bien. Recuerdo cuando una ocasión estábamos, hace más de 20 años, estaba surgiendo un movimiento muy fuerte acerca de señales de la llenura del Espíritu. Por ejemplo, el dolor de parto. ¿Sí escucharon eso, verdad? Los dolores de parto, la risa, pero entre ellas surgió la borrachera espiritual. Me acuerdo muy bien porque vino en aquella época Víctor Richards a Zacatecas, nos invitaron, porque dijeron que iba a haber una campaña, se iba a organizar una campaña de evangelismo a nivel del estado, así nos dijeron, cuando nos invitaron por teléfono. Y yo invité a los pastores de aquí de Calera, que en aquel tiempo estábamos, y fuimos a la iglesia de Fuerza Ágape. Y ahí estuvo este evento, y estuvo Víctor Richards, pero él nos habló solamente de la experiencia que había tenido en Canadá, del avivamiento del Espíritu, y nos vinieron a ministrar para que todos tuviéramos alguna de esas manifestaciones, ¿no? O sea, o risa espiritual, o dolores de parto, o caída, o borrachera espiritual. Por mí oraron para que me manifestaran las 4 y no caí en ninguna, no sé por qué, bueno. Pero sí me acuerdo que había una persona, un pastor que estaba borracho en el espíritu, decía él. Tenía borrachera espiritual. Y se tomaba de las paredes como si estuviera borracho, así. Entonces, y ellos toman como base para esa señal de la borrachera en el espíritu, que es una señal, dicen ellos, de la llenura espiritual, la borrachera del espíritu. Ellos toman como base Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Entonces ellos dicen, así como el vino nos embriaga, el Espíritu Santo también nos embriaga y nos hace ver como borrachos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues entonces emborráchate con vino y es lo mismo. Es la misma cosa entonces, ¿no? Porque si vas a estar, es la misma cosa. No, debe haber una diferencia. Este versículo hace un contraste. No con vino, porque produce ciertas cosas que no convienen. Sí, del Espíritu, que es totalmente distinto. ¿Cómo podemos definir entonces la llenura espiritual? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Fíjense de dónde vamos a sacar estas conclusiones. De la pura palabra griega que se traduce aquí, sed llenos. Sed llenos. Es una sola palabra griega que está en modo imperativo, tiempo presente, voz pasiva. Y aquí este puro hecho, esta pura forma en la que está conjugado este verbo, nos va a dar la respuesta. En primer lugar, la llenura del Espíritu es una orden de Dios, porque está en modo imperativo. Dios nos ordena, es una orden para el ¿quién? Para el creyente. Si tú ya creíste en Cristo, en el momento mismo que creíste, el Señor te llenó con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debes de vivir la vida cristiana? Lleno. Deberías vivir lleno. Si no estás lleno del Espíritu, algo anda mal, porque Dios te llenó el día que creíste. Esta es una indicación para el creyente. Y es ¿qué dijimos? Una orden de Dios. El creyente debe estar lleno. ¿Ok? Es igualmente este versículo, la negativa, no os embriaguéis con vino, también está en imperativo, también es una orden de Dios. No se embriaguen con vino, es una orden. Sí, llénese del Espíritu, es una orden. Las dos son órdenes. ¿Por qué no debemos embriagarnos con vino? Porque esa situación, ¿verdad? Embriagaros con vino, ¿qué causa? Disolución. ¿Y saben lo que significa disolución? Es la palabra griega asoso. Soso es la palabra que se traduce como salvación. Soso, salvación. A, como está antes con un prefijo a, significa no.
no salvo. ¿Sabes a lo que te lleva la embriaguez con vino? A no ser salvo. Es lo que dice aquí la palabra. No te embriagues con vino en lo cual hay perdición. Te lleva a la no salvación. Contrario a ello, la llenura del Espíritu te lleva a la salvación directamente. Es un estado de vida en la cual vas directito a la salvación, porque ya desde el momento que creíste en Cristo y fuiste salvo, el Señor te dio su Espíritu Santo como el sello. Entonces, la primera cosa, ¿qué es la llenura del Espíritu? Es una orden. No es opcional. No, el creyente debe vivir lleno del Espíritu Santo. Es una orden. Segunda cosa, está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Esta instrucción, que a nosotros nos suena como si fuera voz activa, sed llenos. O sea, que tú tienes que hacer algo, que tú tienes que llenarte, parece ser que así dice. No, está en voz pasiva. O sea, ¿cómo se podría definir esto? ¿Cómo se podría decir en español? Sean llenos, ¿no? Déjense llenar, porque está en voz pasiva. ¿Y la voz pasiva qué significa? Que otro sujeto ejerce la acción sobre ti. Tú no puedes llenarte del Espíritu solo, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Tú te puedes llenar solo? No, Dios te llena de su Espíritu, es una acción divina. Pero ¿por qué esta instrucción de sed llenos? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo asumimos esta instrucción? Nosotros tenemos que estar en la disposición de ser llenados constantemente. En la disposición de ser llenados. O sea, en una posición correcta, de tal manera que Dios pueda llenarnos. Es como cuando tú vas a llenar una cubeta, ¿no? Entonces, está el chorro de agua saliendo. Hay muy buena agua, muy buen chorro de agua, y tú pones la cubeta a un lado. ¿Se va a llenar? O la pones un poquito, le cae poquito, pero poquito se tira. O la pones inclinada, se está llenando, pero se está vaciando. La cubeta debe estar dispuesta de una manera que pueda ser llenada. Se tiene que poner derecha y abajo del chorro de agua, para que entonces se llene. Esa es la idea de esta instrucción. Ser lleno significa ponte en una posición de tal manera que Dios pueda llenarte. Porque a veces estamos en posiciones en las que Dios no nos puede llenar. Por ejemplo, si estamos en pecado, si estamos en rebelión con Dios, si no somos dóciles a la voz de su Espíritu, si no tomamos la cruz y le seguimos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente punto. Lo que entendemos aquí es que debemos estar en una disposición personal de tal manera que Dios nos pueda estar llenando. Esta es la instrucción, ¿ok? ¿Qué más es la llenura del Espíritu? Además de que es una orden y además de que es una disposición personal, es un estilo de vida, porque está en tiempo presente continuo. Se refiere a algo que debe ser constante en nuestras vidas. El creyente siempre debe estar lleno, constantemente lleno del Espíritu Santo. La época del Antiguo Testamento en la que los siervos de Dios eran llenos por un momento, mientras acababan la obra que Dios les mandaba, y después el Espíritu Santo, ¿qué sucedía? Se iba. Pero esa época pasó. En el Antiguo Testamento sí era intermitente la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos en Juan 14, les dice que vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, dice, el cual estará con vosotros para siempre. A partir de que el Espíritu Santo viene, Él quiere estar siempre y quiere que nosotros estemos llenos siempre, constantemente llenos. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Tú, que estás aquí hoy, ¿eres lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que están aquí saben que son llenos? Viven como personas llenas del Espíritu Santo. ¿O cuántos dicen, no, pues no, yo siento como que no, como que más bien lo contrario, necesito llenarme porque estoy muy mal en mi vida cristiana? Esto está en presente continuo. Debería ser una constante. No es nada más en el templo, no es nada más en la casa, no depende del lugar. El creyente en todo lugar y en toda circunstancia debe permanecer lleno del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, yo venía lleno del Espíritu, pero en cuanto entré a esta ciudad se me apagó, esta ciudad era muy mundana.
Esta ciudad es muy pagana, hay mucha obra del Satanás, aquí no se puede. ¿Cómo? Entonces el lugar te apaga el espíritu. Está dentro. Es una constante. El creyente debe vivir siempre lleno sin importar el lugar o la hora o las personas con las que estés. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Es un estilo de vida. Pero ¿cómo sabes que eres alguien lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que eso hay que preguntárselo. Veamos la analogía que usó Pablo aquí en el versículo 18. No os embriaguéis con vino. Alguien que está embriagado con vino, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que alguien está embriagado? Hay señales, ¿no? El olor dicen, ¿qué más? ¿Cómo anda? Se anda cayendo. Sus expresiones, al hablar, su manera de hablar. Que hace cosas que no haría cuando está en sus 5 sentidos. No está en sus 5 sentidos. O sea, tú sabes que alguien está embriagado porque está siendo controlado por la sustancia, ¿sí?, que ingirió. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Ahí está la analogía, ¿no? Significa que eres controlado por el Espíritu de Dios. En Romanos 8, tenemos en todo el capítulo de Romanos varias palabras claves que nos hablan de lo que significa vivir lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Cómo viven los que están llenos del Espíritu? Dice, andan conforme al Espíritu. Versículo 5, piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, se ocupan del Espíritu. O sea, ocupan su tiempo en estar con el Espíritu. Versículo 9, viven según el Espíritu. Versículo 14, son guiados por el Espíritu. Ahí está. Es que aquí no se trata de emociones. Si yo te preguntara, en la pregunta que les hice, ¿no? ¿Cuántos de aquí están llenos del Espíritu? Pues yo siento que sí. ¿Sientes? No es de sentir. Es que la llenura del Espíritu no tiene que ver con el sentir. A veces Dios te permite sentir. No es con el sentir. Y eso que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pero la llenura del Espíritu, ¿cómo se evidencia? Porque andas en el Espíritu. Piensas en el Espíritu, te ocupas del Espíritu, vives en el Espíritu, eres guiado por el Espíritu. Tiene que ver con tus frutos, tiene que ver con tus acciones diarias, tiene que ver con tu conducta. Eso es lo que te hace ver si eres lleno o no. Entonces, ¿qué es la llenura del espiritual? La llenura del Espíritu es una orden. Es una acción divina, pero nosotros debemos disponernos para ser llenos. Entonces es una disposición personal. Y número 3, es un estilo de vida que Dios planeó para nosotros, para los creyentes. Dios quiere que el creyente viva lleno del Espíritu. Cuando un creyente no vive lleno del Espíritu, es una contradicción. No es creyente. ¿Cómo es posible? Si Dios te llenó de su Espíritu cuando creíste, ahora tú no vivas lleno. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? El creyente debe vivir siempre lleno del Espíritu Santo. Es una orden. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta, que bien salta a la vista, ¿no? ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? ¿Cómo? Bueno, fuimos llenados el día que creímos. El día que creímos, Dios nos llenó de su Espíritu Santo, nos selló con su Espíritu Santo. ¿Okay? Nos sumergió en el Espíritu Santo, lo que significa la palabra bautismo en el Espíritu, ¿no? O sea, nos sumergió en el Espíritu el día que creímos, pero aquí no estamos hablando de eso. Es cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que somos llenos constantemente? Así como Dios quiere que seamos, en presente continuo. ¿Cómo se logra eso? Porque el Espíritu Santo lo recibimos inicialmente cuando creímos. Pero ahora, ¿cómo nos mantenemos llenos? Bueno, si la palabra clave para entender la llenura del Espíritu es control, así como si nos embriagamos, somos controlados por esa sustancia, la llenura del Espíritu tiene que ver con ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, inicialmente, ¿cómo puedo mantenerme lleno del Espíritu? Cediendo nuestros derechos a Dios.
cediendo nuestros derechos a todo, a cualquier cosa, cediendo nuestros derechos a todas nuestras propiedades materiales, cediendo nuestros derechos acerca de las expectativas que nosotros tenemos, eso quiere decir acerca del uso de nuestro tiempo, acerca de nuestros descansos, de nuestras actividades, ceder derechos. ¿Le cedemos los derechos a quién? A Dios. Le decimos, ahora tú tienes derechos sobre todo lo que es mío y sobre mí mismo. Se supone que eso lo debimos haber hecho el día que creímos, si nos predicaron bien el Evangelio. Claro que si nos dijeron, si tú crees en Cristo, Dios te va a dar todo lo que tú quieras y todo lo que tú necesites, ¿y dónde está la exigencia? Entonces la gente por eso no entiende el Evangelio como debe de ser. Se supone que si te predicaron el Evangelio bien, tú sabes lo que significa ser cristiano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo para Cristo. Así es que le cedo todos mis derechos personales. ¿A quién? A Dios. Esta es una disposición que tú debes de tener para que Dios te pueda llenar. Si tú no estás dispuesto a ceder tu voluntad, a ceder tus derechos sobre las cosas de esta vida, ¿cómo esperas que Dios te mantenga lleno? Si lo que tú quieres es estar lleno de ti mismo. Para poder ser llenos de Dios necesitamos vaciarnos nosotros. Así que ceder nuestros derechos, no luchar con Dios, dejarlo que Él gobierne, que Él haga su voluntad en nosotros. Ahora, ¿cómo logramos eso? El segundo paso, adquiriendo una actitud devocional. En el curso 2, no me recuerdo qué lección es, si 4 o 5, alguna de esas, creo que es la 4, vemos acerca de los 4 pilares de la devoción. ¿Quién se acuerda? Híjole, mano. Obediencia, empatía, servicio y adoración. Que estamos hablando aquí de actitudes devocionales. Si tú no tienes esas actitudes en tu vida, entonces la devoción no te hace bien. No te hace nada, ni bien ni mal. ¿Para qué lees la Biblia si no vas a obedecer? ¿Para qué lees la Biblia si no vas a tener empatía con Dios? Vamos a definirlas para que se acuerden, ¿no? Estas 4 actitudes devocionales que debemos de tener. La primera es, vamos a hablar primero en este orden, empatía. La primera, empatía. ¿Qué significa tener empatía? Viene de empatar, ¿no? Es estar en sincronía de acuerdo con otra persona. Nosotros necesitamos tener empatía con Dios. O sea, lo que Él nos dice en su palabra, nosotros asumirlo. Tienes razón, Señor. Si no tienes eso, entonces ¿para qué lees la Biblia? Si a todo lo que lees le dices, lo cuestionas a Dios. No, eso no, Señor, yo no creo eso, esto está muy exagerado. No. Entonces, ¿para qué lees la Biblia? ¿Para cuestionar todo? No, lees la Biblia ¿para qué? Para asumirlo. Tener empatía con Dios. Después de que tienes empatía con Dios viene la obediencia. Porque tú lees la palabra ¿para qué? Para obedecerle. Si tienes esa actitud de obediencia, entonces puedes ser llenado por Dios, por su voluntad, por sus dones, porque vas a hacer la obra de Dios. Si tú tienes empatía y obediencia, ¿qué sigue? Servicio. Porque todo aquel que tiene una buena devoción con Dios, ¿saben qué hace? Sirve. Porque todo aquel que ama, sirve. ¿Cómo se demuestra el amor? Sirviendo a tu prójimo. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Sirviendo a Dios. El servicio es una actitud necesaria. Todo aquel que está en buenos términos con Dios y con el Espíritu de Dios se vuelve un siervo de Dios. Anda buscando qué hacer para servir a Dios. Y por último, adoración, que no es cantar canciones lentas. La adoración es una actitud mediante la cual reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios se posiciona en nuestro corazón como lo que es el Señor, el Rey, Dios. Y yo me posiciono en un lugar que me corresponde. Soy siervo, soy creación de Dios, ¿sí? Entonces, eso me hace bien, la adoración me hace bien. Si tengo esta actitud, estas actitudes devocionales que son empatía, obediencia, servicio y adoración, si tengo esas actitudes que ustedes las pueden revisar en su curso número 2,
Entonces ahora sí puedo tener unas buenas prácticas devocionales. Sin esta actitud devocional, las prácticas devocionales no te hacen bien. Pero si tienes actitud devocional, entonces ahora sí puedes tener las disciplinas devocionales. ¿Cuáles son las disciplinas devocionales? Oración. Porque si no tienes actitud devocional, ¿cómo va a ser tu oración? Yo me siento así, yo necesito, yo, Señor. ¿Por qué no, a mí no me das? ¿Por qué no me... Todo para acá. Sí, si no tienes actitud devocional, todo para Dios, tu oración va a ser puro yo-yo. Ya sabemos que la oración no es esa. El enfoque de nuestra oración debe ser siempre la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Glorificado sea tu nombre. El enfoque siempre debe ser Dios. ¿Cuál otra disciplina devocional? La lectura bíblica, el estudio bíblico, mediante el cual conocemos la voluntad de Dios y nos disponemos a obedecerla. ¿Y cuál es otra disciplina devocional? No, eso entra como parte de la oración, ¿verdad? La asistencia a la iglesia, ¿no? Que es una devoción. Entonces, asistir con disciplina a la iglesia, porque aquí soy edificado junto con mis hermanos en la fe. Entonces, tenemos que, ¿cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo? Cediendo mis derechos a Dios. Después, adquiriendo las actitudes devocionales, que son empatía, obediencia, servicio, adoración. Y practicando las disciplinas devocionales como una disciplina. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? ¿La estudian? ¿Cuántos de ustedes la obedecen? ¿Cuántos de ustedes practican la oración todos los días? Es una disciplina devocional. Y luego queremos ser llenos y no le echamos ganas. Porque estas disciplinas devocionales no es que compren el don de Dios, nos disponen a nosotros en la actitud correcta, en el lugar correcto para ser llenados. La disciplina devocional me ayuda a mí a estar posicionado en un lugar, en una actitud correcta para que Dios me mantenga lleno. Sin estas disciplinas devocionales, sin estas actitudes devocionales, el enfoque va a estar en mí. Voy a estar lleno de mí mismo y así Dios no puede llenarnos. Es fácil, ¿no? Ya vimos entonces cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo ponernos continuamente en la disposición de ser llenados. Cede tus derechos a Dios, trabaja en tener una actitud devocional correcta y practica las disciplinas devocionales. La tercera pregunta, con relación a la llenura del espiritual, a ser lleno del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son los resultados? Según este pasaje de Efesios, en el versículo 19 y 20, los resultados tienen que ver con mejorar nuestra relación con otros. En primer lugar, mejorar nuestra relación con Dios y también después mejorar nuestra relación con nuestro prójimo. Así demuestras que eres lleno del Espíritu. Esos son los resultados de ser lleno. Vean lo que dice el versículo 19. Hablando, ¿qué? Entre vosotros. ¿Cuál es el fruto de la llenura espiritual? Que hablas con tus hermanos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que contrasta esto con lo que dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿No? Ni un se nombre entre vosotros. Y aquí dice, hablando entre vosotros. Hay cosas que no se deben ni nombrar entre nosotros. Y en cambio sí deberíamos siempre hablarnos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Entonces vean cómo primero tiene que ver con, los resultados de la llenura espiritual tiene que ver con tu relación con otros. Y también con tu relación con Dios. Dice, y alabando al Señor en vuestros corazones.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Eso quiere decir que también se cambia o se mejora tu relación con Dios. Vamos a estudiarlo, ¿no? Con más orden. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el resultado es que mejoran tus relaciones en los dos sentidos que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Dijo 2, porque le dijeron cuál es el primero. Bueno, y Jesús dijo, bueno, te voy a dar el 1 y el 2, ¿verdad? El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y luego el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dijo Jesús, de esta depende la ley y todos los profetas. Eso quiere decir el resumen de toda la ley. Para que cumples con toda la ley, ¿qué tienes que hacer? Amar a Dios de la manera correcta, con todo, y amar a tu prójimo de la manera correcta, como a ti mismo. Si tú aprendes a amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo, estarás cumpliendo toda la ley y los profetas. Todo se resume en tener una buena relación con Dios y en saber tener una buena relación con tu prójimo. Y esto es resultado, es un fruto ¿de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu relación con Dios mejora y tu relación con tu prójimo también. Así es que ya sabes, si no tienes una buena relación con Dios y no tienes una buena relación con otros, ¿qué significará? Que no estás lleno, que no te has puesto en la disposición de ser llenado por el Espíritu, porque es un resultado. Con Dios, a quien debemos amar, dice ahí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, alabar al Señor, pero dice en vuestros corazones. No dice aquí cantando y alabando al Señor con tu boca. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué dice en vuestros corazones? Porque está hablando de dónde se origina. Aquí está hablando de una alabanza genuina, no una alabanza imitada, sino algo que brota del corazón. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es el resultado de la llenura espiritual? Que vives para alabar a Dios, vives para glorificar a Dios. No andas en la regadera cantando canciones de corazones rotos y no pones en el Face canciones del mundo que no edifican. No, tu corazón siempre está cantando y alabando a Dios. Vives para glorificar a Dios. ¿Y qué otra? Versículo 20. Y esta está tremenda, dando siempre, fíjense eso, este es un fruto, un resultado de la llenura espiritual. Dando siempre gracias por todo. ¿Está fácil? ¿Es fácil dar gracias por todo? ¿Siempre? Es un resultado de ser lleno. Cuando estás lleno, das gracias. Por todo. Siempre. A Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese contentamiento es resultado de una obra espiritual, no hay más. Así es que mejora tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque siempre vives para su gloria. Todo lo que haces quieres que lo glorifique a Él de todo corazón. Y además, todo lo que Él hace, lo recibes con gratitud. Ese es el resultado de la llenura espiritual. Es algo que nosotros no podemos hacer con nuestro esfuerzo. No es un fruto humano, no. Nosotros reclamamos y hacemos berrinche y lloramos y todo. No, pero cuando estamos llenos del Espíritu, esto es un resultado. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo controlando nuestra humana debilidad. Qué precioso, ¿no? Así es que el primer resultado de la llenura del Espíritu tiene que ver con que mejora tu relación con Dios. Vives para alabarlo y le agradeces todo. Todo lo que Él permite que vivas. ¿Ok? Ahora, también cambia tu relación con los hombres. Y aquí es donde entra el contexto. Porque desde el versículo 1 hasta el versículo 17, el apóstol Pablo está hablando acerca de algo que nosotros debemos ser. El enfoque está en cómo debemos ser. Y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a ser así. Si ustedes se dan cuenta, desde el 1, 5.1 dice, sed pues
imitadores de Dios. Ahora, tú puedes imitar a Dios, ¿cómo? Si no lo ves. ¿Cómo eres un imitador de Dios si no lo tienes presente? ¿Cómo lo vas a imitar? A través de la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos influye de tal manera que nos volvemos imitadores de Dios. Somos. Y aquí ven cómo tiene que ver con el ser. Sed, pues. Versículo 2. Andad en amor. Tiene que ver con el ser, ¿no? Versículos 3 al 5 dice, la fornicación ni aún se nombre entre vosotros como conviene a ¿qué? A santos. O sea, seamos santos. Tiene que ver con el ser. Versículo 8. Ahora sois luz. Antes eran tinieblas. Ustedes eran tinieblas. Ahora son luz en el Señor. Tiene que ver con el ser. Versículos 15 al 17. Debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos ser sabios. O sea, el resumen de los versículos 1 al 17 es que debemos ser como Jesús. Debemos ser santos. Debemos ser luz, o sea, diferentes a las tinieblas. Debemos ser sabios. Tiene que ver con el ser. Yo aquí le nombro que debemos entonces tener integridad para ser ejemplo. Debes tener integridad, ser. Y eso solamente se logra cuando verdaderamente eres cristiano, eres de Cristo y el Espíritu Santo te llena, vives lleno del Espíritu. Entonces reflejas a Dios. Reflejas a Dios con el ser, eres íntegro. ¿Por qué? Porque eres el mismo en la iglesia y eres el mismo en la casa. Eres el mismo en público que en privado. Tienes integridad porque eso es ser. Lo demás es hipocresía. Tú no te comportas de una manera así, otra manera así. No, tienes integridad. Eso tiene que ver con el ser. Ese es el resultado de la llenura del Espíritu, ser. Y los versículos 21 en adelante nos habla del hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El sometimiento mutuo, ese principio bíblico que ya sabemos, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿sí? Que tiene que ver con saber asumir tus compromisos en la sociedad, cumplir con los roles que tienes, ya sea como padre o como hijo, como esposo o esposa, como gobernante o gobernado, como pastor o hermano, como ¿qué más? Patrón o empleado. Juega bien tu rol para con los demás. Habla de cumplir tus responsabilidades. El Espíritu Santo nos hace siervos. Nos ayuda a someternos los unos a los otros y cumplir nuestros compromisos, nuestras responsabilidades en esta sociedad. Es lo que hace el Espíritu Santo. Esas son las señales de la llenura del Espíritu. No tiene que ver con otras cosas que hoy en día se le achacan, ¿no? Con tanta insistencia y con tanto énfasis al Espíritu Santo. Cosas que sí hace el Espíritu, pero en ciertos momentos, cuando Él quiere, para lograr ciertas cosas, son señales que siguen a los que creen. No, esto no. Esto tiene que ver con la esencia. Ser lleno del Espíritu implica que vas a tener una buena relación con Dios y una buena relación con tu prójimo. La buena relación con Dios, ¿cómo se califica? Dijimos, vives para agradar a Dios y le das gracias por todo. Y en tu relación con tu prójimo, ¿cómo puedes ver que tienes una buena relación con tu prójimo? Tienes integridad. Eso quiere decir, eres un buen testimonio para tu prójimo. Y vives para servir. Cumples tus responsabilidades en la sociedad. Cumples con tus roles, como debe de ser. Si eres papá, eres un buen papá. Si eres un hijo, eres un buen hijo. Si eres un trabajador, eres el mejor trabajador. Si eres patrón, eres el mejor patrón. Porque estás dirigido por el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la conducta. Así que hoy hemos contestado, hermanos, 3 preguntas acerca de la llenura del Espíritu. La primera pregunta que contestamos, ¿cuál fue? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Tiene una triple respuesta. Es una orden. Dios te ordena que seas lleno. Es una disposición personal. Debes disponerte a ser llenado. Y es un estilo de vida. Debes vivir lleno del Espíritu en todo lugar y en todo momento.
Segunda pregunta, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Si tiene que ver con control, ¿qué hacemos? Cedemos nuestros derechos a Dios. Le cedemos a Él la autoridad sobre nuestra vida. Cedemos nuestra voluntad. Adquirimos una actitud devocional y practicamos las disciplinas devocionales. Estas cosas nos van a ayudar a estar en la disposición correcta para ser siempre llenos. ¿Ok? Y número 3, ¿cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? Que se mejoran nuestras relaciones interpersonales. Mejoramos nuestra relación con Dios, dándole gloria, ¿ya? Viviendo para darle gloria y dándole gracias por todo. Y mejora nuestra relación con los hombres. Vivimos con integridad y servicio para ser ejemplo y bendición a las personas que nos rodean. La pregunta para nosotros hoy sería, ¿de quién estás lleno hoy, en este momento? ¿De quién estás lleno? Porque si no estás lleno del Espíritu, quiere decir que estás lleno de otra cosa. Y lo peor de todo, lo más seguro es que estás lleno de ti mismo. Y eso es lo más peligroso. Porque por eso vives con soberbia, con rencor, con celos, con pleitos, con infidelidades, inmundicia, vanidades. Claro, porque estás lleno de ti. Esa es una contradicción. El que es creyente, ¿cómo vive? Lleno del Espíritu. Así que vivamos como gente llena del Espíritu Santo.